ya como mínimo 6 décadas de estabilidad y de progreso. Quiero informarles que ante eso he decretado el estado de sitio en todo el territorio nacional. He informado al honorable Congreso. Nuestro país vive horas difíciles que muestran la culminación de un largo proceso de deterioro. Dopo molti anni, quando ormai il paese sembrava sprofondato in uno stato di apatia, scoppia l'insurrezione. È la rivolta spontanea di quei tanti nessuno che, sbattendo pentole e coperchi, scendono in piazza e occupano la città delle banche e delle istituzioni. Terminó de hablar y la gente se volcó espontáneamente. Acá no convocó a nadie. Yo tengo 50 años, hace un mes y medio que no trabajo y laburé todos los días de mi vida, todos los días. Porque no quiero el estado de sitio, porque no quiero ser una súplica del Fondo Monetario Internacional. Es un modelo que no va más, se tiene que ir de la rúa y con él todos los delincuentes que lo apoyan.
Il popolo, infatti, non se ne va. Sono lavoratori, casalinghe, impiegati, pensionati e studenti. Eredi di coloro che per decenni hanno affrontato dittature e persecuzioni. Hanno tollerato restrizioni e sono stati traditi dalla democrazia. Che cosa è successo in Argentina? Com'è possibile che una terra tanto ricca soffra tanto la fame? Il paese ora è devastato da un nuovo tipo di aggressione che si cela sotto la facciata della pace e della democrazia. Una violenza quotidiana e silenziosa che produce più vittime nella società, più emigrati e più morti di quelli causati dal terrorismo di Stato e dalla guerra delle Isole Malvine. In quasi 2 secoli di vita indipendente, il debito estero argentino è stata una delle cause dell'impoverimento e della corruzione del paese e uno dei suoi più scandalosi conflitti. Fin dal primo prestito firmato da Rivadavia nel 1824, contratto con la banca inglese Baring Brothers, il debito ha avuto lo scopo di rafforzare i suoi soci argentini, controllare le finanze e trasferire le risorse alle metropoli. Fin da allora, il debito estero è stato legato alle attività parallele di quasi tutti i governi. Da Mitre a Quintana, da Menem a De la Rúa. In Argentina, la politica di indebitamento ha prodotto generazioni di tecnocrati più propensi a servire banche e organismi internazionali, piuttosto che a difendere il loro paese. Formati a Harvard o Chicago, Oxford o Buenos Aires, i loro ritratti decorano le gallerie ufficiali. Qui si possono vedere i lobbisti del 1800 come Manuel Garcia e Belaustegui, fino agli ultimi direttori della banca pubblica. Pedro Pou, Macarrone e Colombo. Amministratori di un debito che era nato negli anni 70, durante la dittatura militare. Hemos dado vuelta una hoja del intervencionismo estatizante y agobiante de la actividad económica. L'attuale debito inizia in modo illegale con la dittatura militare. La magistratura riesce a dimostrare la sua origine fraudolenta, ma la pressione dell'establishment è più forte. A partire da quegli anni, il debito servirà a condizionare i governi e a saccheggiare il patrimonio pubblico. È emblematico che nella sala dei ricordi brilli la statua del ministro Canning, regalata dal governo britannico nel 1857 come onorificenza per il debito.
L'alleanza fra le banche straniere e le società costituirà il nuovo potere in Argentina. Dopo 7 anni di programma neoliberista, la dittatura lascia un paese che soffre un debito estero di 45 miliardi di dollari. La metà del debito è privato. Questi 23 miliardi sono stati prestati dalle banche straniere presenti sul suolo nazionale, come Citibank, First Boston, Chase Manhattan, Bank of America, la Banca d'Italia, la Banca di Londra, la Banca Spagnola, la Banca Francese, la Deutsche Bank, poi la Banca di Rio, di Quilmes, la Banca della Galizia e altre. Inoltre multinazionali come esso, Fiat, IBM, Ford, Mercedes-Benz, Swift, Pirelli e gruppi di imprese locali delle società Perez Companc, Bulgheroni Bridas, Macri, Tecint, Fortabat, Pescarmona, Grunheisen, Soldati, Cogasco, Cellulosa e molte altre. Un enorme debito privato che un alto funzionario della dittatura forniva allo Stato, Domingo Cavallo. Dottor Domingo Felipe Cavallo, Superministro dell'economia durante i governi di Menem e della Rúa. Sarà il responsabile della crescita del debito e del saccheggio di cui sarà vittima il popolo argentino. Pacíficamente en defensa de sus ahorros que han sido confiscados por el banco en complicidad con el gobierno nacional. El Estado debe salvaguardar los derechos de los ciudadanos, no debe robarlos. Un dólar arriba de otro dólar que junté a lo largo de 25 años de trabajo para que cuando me jubilara tuviera una vejez digna, cosa que el gobierno no me da. ¿Por qué no nos tratan los bancos como tratan a sus ahorristas en el exterior? Y yo los puse en bancos privados porque desconfiaba de los bancos nuestros, porque ya me agarraron en el 89, pero evidentemente soy una estúpida. Entonces, ¿qué necesitan? ¿Una bomba? Yo no soy de poner bombas, pero al menos me desahogo con la cacerola. Esta cacerola le hizo puré a mis hijos para que cada vez que la vea sepa que si me roban porque ellos son unos sinvergüenzas, pero yo luché por mis derechos. Yo soy el decano de los cañonistas de Avellaneda. 65 años vendiendo diario y todos mis ahorros están en el Citibank. ¿Por qué no me lo devuelven? El gerente me dijo que me lo iban a devolver. Mentira, mentira y mentira. Y todos mis ahorros del sacrificio de mi vida los tengo ahí. Hay una deuda externa en la que los bancos le deben a la Argentina. Es una deuda inversa, en cierto modo, porque las casas matrices tienen que hacerse cargo de los depósitos bancarios. Eso está en la jurisprudencia argentina desde 1971, en el famoso caso Swift-Deltec, en donde se resolvió que la casa matriz era responsable por las deudas de sus filiales. Y es una estafa que el Estado tenga que hacerse cargo de las deudas del sector privado. ¿Y el caso de nuestra deuda externa? La deuda está plagada de ilegitimidades. Primeramente hay una ilegitimidad de fondo. Es ilegítimo pagarle a los bancos cuando hay 18 millones de pobres y 9 millones de indigentes. Hay una prioridad humana en esto. Segundo, hay usura. La usura está aprobada tanto que si se hubiera aplicado una tasa de interés normal, la deuda externa se hubiera terminado de pagar en 1988. ¿Pero cómo fue la estafa? Hubo préstamos de las casas matrices a las filiales, que eran movimientos intracompañía, que esos préstamos eran considerados deuda externa, cuando en realidad eran movimientos dentro de la misma empresa.
se compraban dólares. Esos dólares se los depositaba en una cuenta en Estados Unidos. Con la garantía de esa cuenta daban otro préstamo que entraba al país, se compraban dólares y así se lucraba indefinidamente con la tasa de interés. Es lo que se llamó en aquella época la bicicleta financiera, con la que se hicieron fortunas. Y precisamente los grandes beneficiarios fueron los grupos económicos che sono los mismos de siempre. Al termine del mandato di Alfonsín, il debito estero stimato è di 54 miliardi di dollari. Menem lascerà che sia la banca creditrice a determinare la quota esatta del debito. Il Congresso deciderà di non occuparsene, ignorando la Costituzione e la decisione della Corte di Giustizia. 10 anni dopo, ammonterà a 130 miliardi. No confundamos a la gente con un mal concepto de la palabra deuda, porque todos queremos endeudarnos, pero después decimos que está mal que el país se endeude. Cuando crece el crédito, porque hay alguna endeuda, es bueno, la deuda es buena. Todos queremos darle crédito, todos hablamos que hay que darle crédito a la población, que está surgiendo el crédito hipotecario. Es bueno endeudarse, no es malo endeudarse. Y se vuelve absolutamente pertinente una cosa que los norteamericanos inventaron hacia 1898 con la ocupación de Cuba. En ese momento había bancos españoles que le habían prestado a la autoridad colonial cubana. Los norteamericanos dijeron, si el pueblo de Cuba no ha sido beneficiado por estos préstamos, no hay deuda. En 1923, cuando un banco británico, entonces el Royal Bank of Canada, le prestó a un tiranuelo de Costa Rica que se llamaba Tinoco, unas uvas que estos utilizaron para sí mismos. Pero el Royal Bank of Canada pretendió que Costa Rica le pagara y se produjo un pleito y el árbitro resultó ser un expresidente de los Estados Unidos, el presidente William Taft. El presidente Taft resolvió el litigio diciendo hay deuda, pero hay una deuda privada y no una deuda pública, porque no hay deuda pública si no hay un público, el público como destinatario, como beneficiario. Son actos que de ningún modo han beneficiado al público, más bien todo lo contrario. Han hecho que la persona que compra en un supermercado y paga el IVA resulte el quien paga finalmente estas deudas privadas de grandes empresas, de grandes compañías o de gente en todo caso muy rica. No cabe duda de que la deuda privada irregularmente estatizada, ilícitamente estatizada por el doctor Cavallo, debe ser absolutamente revisado. ¿Cómo se llama esa teoría, doctor? Se llama teoría de la deuda odiosa. Una directora del Fondo Monetario Internacional, Karen Lissaker, representando a los Estados Unidos, dijo, si aplicáramos la teoría de la deuda odiosa, toda la deuda del tercer mundo se caería. La democrazia torna con il radicale Raúl Alfonsín, che pronuncia un discorso di impronta socialdemocratica. Promette di difendere i diritti umani, di combattere la povertà e di dimostrare che con la democrazia si studia, si cura e si mangia. La enorme responsabilidad de asegurar la democracia y el respeto por la dignidad del hombre en la tierra argentina. Hemos dicho que esto significa que el Estado no puede subordinarse a los grupos financieros internacionales, pero che tampoco puede subordinarsi a los privilegiados locali. Ma lo Stato è in bancarotta e si deve fare una scelta. Il ministro Greenspan propone di denunciare il debito e di privilegiare la crescita. Alfonsín considera la proposta irrealizzabile e cede alla pressione del potere. Y esto ha de lograrse a través de un ajuste que va a ser duro y que va a demandar esfuerzos de todos. Esto se llama, compatriotas, economía de guerra.
y es bueno que todos vayamos sacando las conclusiones. Il drastico provvedimento si chiama Plan Austral. Una volta ancora, milioni provenienti dalle risorse pubbliche passano a banche e società. Il discorso di Alfonsín è ambiguo. Promette di risolvere la questione del debito, ma al tempo stesso ordina al presidente del Banco Centrale di legittimarlo. Appoggia il processo alle giunte militari per i crimini commessi durante la dittatura. Ma 2 anni dopo, con le leggi di obbedienza dovuta, perdona quegli stessi crimini, se commessi su ordine di superiori. È la vittoria degli ufficiali carapintadas. Il popolo invade le strade e sfida i carri armati. Alfonsín assolverà i golpisti. Compatriotas, felices Pascuas. Los hombres amotinados han depuesto su actitud. Algunos de ellos, héroes de la guerra de las Malvinas, que tomaron esta posición equivocada. La sconfitta elettorale del radicalismo accelera la crisi. L'instabilità del mercato scatena l'iperinflazione e ha inizio il saccheggio dei supermercati. He resuelto resignar el cargo de presidente de la nación argentina con el que el pueblo me honrara desde el 10 de diciembre de... Alfonsín si dimette 6 mesi prima della fine del suo mandato. Il neoperonista Carlos Menem arriva alla presidenza dell'Argentina dopo aver governato per 8 anni la provincia di La Rioja, una delle più povere del paese. La sua improvvisa scalata al potere coincide con la caduta del muro di Berlino e gli anni del consenso di Washington. Linguaggio schietto e toni da predicatore sono le caratteristiche di Menem, che promette una rivoluzione produttiva e aumenti di salario. Sfoggia le basette del vecchio caudillo Facundo Quiroga, soprannominato la Tigre di Los Llanos. Argentino por argentino de pie, por los niños pobres que tienen hambre, por los niños ricos que tienen tristeza, por los hermanos sin trabajo, por los hogares sin techo, por las mesas sin pan, por nuestra patria. Yo les pido que me sigan, síganme, no los voy a defraudar, no los voy a defraudar, no los voy a defraudar. Ante la mirada de Dios y ante el testimonio de la historia, yo quiero proclamar: Argentina, levántate y anda. Hermanas y hermanos, con una sola voz para decirle al mundo: se levanta a la faz de la tierra una nueva y gloriosa nación. Sono i giorni in cui si annuncia un taglio netto con la storia. E temi quali la globalizzazione e la democrazia neoliberale dei paesi latinoamericani sono in primo piano. Giorni dopo, abbandona le basette e le promesse riformiste e tradisce i suoi elettori. Il programma di governo sarà quello della minoranza liberale conservatrice, capeggiata dall'ex golpista Álvaro Alzogaray. Hoy todo cambió y una nueva relación ha comenzado. También una nueva forma de vivir y de pensar. Aunque todos parezcamos los mismos, un cambio decisivo y fundamental
se ha instalado entre nosotros. Y es un hecho de justicia histórica que este cambio lo realice un presidente justicialista, cerrando así il ciclo che comenzó hace 42 anni. Mai nessuno come Menem si era votato così interamente al tradimento e al sostegno di iniziative contro la nazione. Il camaleontismo del nuovo leader neutralizza 50 anni di lotte popolari. Promuove un'ideologia disfattista, snobbando il modello globale. Concede l'indulto ai comandanti della dittatura e tradisce milioni di lavoratori che avevano subito la repressione. Abbandona l'anti-imperialismo e la politica di non allineamento di Perón e Evita per stringere un legame sempre più stretto con gli Stati Uniti. Il suo programma aderirà a quello della Banca Mondiale e del Fondo Monetario Internazionale. Ma Menem non è l'unico a tradire. Gran parte della dirigenza politico-sindacale manderà in fumo anni di lotte. Molti cercano la riconciliazione e optano per gli indennizi. Altri prendono parte al ricco banchetto delle privatizzazioni. Senador Cafiero, usted que es un dirigente histórico del justicialismo, ¿cómo explica la traición de Menem? Bueno, eso sucede y no sucede raramente, sucede con bastante frecuencia en la vida política de todas las naciones. Hay un librito chiquito francés que se llama El elogio de la traición, donde se demuestra o se dice que es absolutamente intrínseco a la política la traición. Es decir, usted para llegar tiene que mentir, porque si usted dice lo que realmente piensa, la gente no lo va a votar. Y creo que eso se aplicó en la Argentina, se aplicó siempre, pero con mucha mayor intensidad, admitámoslo, durante los gobiernos de Menem. Él mismo ha dicho que si hubiera dicho lo que él pensaba hacer, no lo hubieran votado. Entonces, dividió, a mi juicio, en una actitud que no guarda mucha correspondencia con la ética política, pero esta es la realidad que vivimos. Después cambiaron ciertos parámetros internacionales y bueno, y el modelo se fue agotando, se fue agotando. ¿Cómo interpreta usted la existencia de una real mafiocracia? Poder económico, los bancos y la clase política. En eso, Pino, no quiero abrir un juicio, diría yo, absoluto. Mi larga vida humana y política me dice que a veces hay que relativizar un poco las cosas. No todo es blanco y negro. No todo es corrupto y puro. Hasta la misma sociedad argentina en su conjunto no puede atribuirse la pureza y asignarle la corrupción a sus clases dirigentes. En definitiva, las clases dirigentes emanan de la propia sociedad. En la Argentina no solo hemos fallado los políticos, y yo asumo la parte de culpa que me corresponde. Yo podría decir que han fallado muchos estamentos dirigentes de la sociedad argentina y que si hay que hacer un juicio general, estamos todos en el infierno del Dante. Bueno, es indudable que la traición es muy efectiva. La traición es de una potencia política fenomenal, justamente porque es traición, porque te cala en lo más hondo, porque viene por la espalda, porque no estás preparado, porque se da de quien menos la esperás, si no, no sería traición. En ese sentido, el PJ es el alumno más desarrollado, más excelso de esa visión que expone Cafiero. Yo no tengo duda que si a esta sociedad le ofreces a votar San Martín o el Hombre Araña, elige a San Martín. Ahora, si le das a elegir entre el Hombre Araña y el Caballero Rojo, después la solución no se la podemos adjudicar a la sociedad. Entonces,
Sociedad con escaso protagonismo. Partido que defeccione de sus ideas históricas y se pone al servicio del enemigo. Movimiento obrero reducido, achicado por la desindustrialización y copado por los traidores. La justicia disciplinada a esas transformaciones que se iban a realizar. La oposición con escaso margen de maniobra. El resultado concreto. Il modello neoliberista di Menem si accompagna al degrado della Repubblica e alla corruzione. Il suo programma politico ha bisogno del sostegno e della complicità della Corte Suprema e dei tribunali federali e del conferimento di poteri speciali al Parlamento. A un mese dall'inizio del suo mandato ottiene la storica riforma dello Stato che dà il via alle privatizzazioni. Estructurales que tiene el Estado Nacional en su conjunto y a través también de sus empresas públicas. Nuestro reconocimiento en nombre del presidente de la República Argentina, porque con este proyecto en su ejecución iniciamos la revolución productiva. Fue un verdadero ataque a la democracia la forma en que este Parlamento trató las leyes en la era menemista. Le otorgó al Poder Ejecutivo facultades extraordinarias, poderes omnímodos, la suma del poder público. Y las delegaciones le posibilitaban al Poder Ejecutivo privatizar todas las empresas del Estado, sin inventario, sin balance, sin certificar si realmente la explotación de las empresas arrojaban ganancias o arrojaban pérdidas. Significó ni más ni menos que la votación, un verdadero apoyo al saqueo de los bienes del Estado. ¿Y quiénes la votaron? La votaron los justicialistas, la honorable complacencia radical, lo tengo muy presente, al Chacho Jarolaski ordenando a muchos de sus legisladores que se retiraran del recinto para que el justicialismo pudiera aprobar estas leyes. Pocas veces se van a dar tantos factores para que una minoría tome el poder sin tirar una bomba, como lo hicieron, sin disparar un solo tiro. Esto surge claramente en la participación de Álvaro Sogaray en el tema de la ley de reforma del Estado. El instrumento que le está dando el poder a Menem, un poder absoluto, dictatorial, un poder que no tenía Videla, que no tuvo Videla. Se lo estaba diciendo a todos al Sogaray. ¿Qué le decía? Le decía a los propios justicialistas que estaban participando de un capítulo extraordinario. Por primera vez iban a tener el poder, no importa si los votos eran del pueblo o votos peronistas, ese poder lo iban a tener los mismos que proscribieron, los mismos que fusilaron, los que masacraron. Eso es lo que estaba diciendo Álvaro Sogaray. ¿Hasta dónde? Es un límite. ¿Qué cosas eran capaces de hacer? Bueno, esto y más. Es más, siguieron haciéndolo. Porque acá hubo denuncias sobre la privatización de YPF. Hubo denuncias. El diputado Luis Adi dijo que en el Senado habían pagado una coima de $8 millones. Después se corrigió en la misma sesión. De los 130 diputados presentes, 114 votaron por la afirmativa. Bien por la negativa, una abstención. No podemos más que felicitarnos de estos diputados que han dado el quórum, que han hecho funcionar la Cámara, pero creo que hoy es un día de júbilo, hoy es un día de festejo para la Argentina, que desde hoy el petróleo pasa a ser de las provincias, YPF pasa a ser una empresa que cotiza en bolsa, que va a tener inversión privada, y el dinero que de esto surja es de los jubilados. Miles de millones de dólares pasan del patrimonio del Estado a los jubilados. Queste belle parole nascondono alcune delle azioni più infamanti che il Parlamento abbia mai commesso. Grazie a tangenti e falsi deputati si vota la privatizzazione della YPF e di Gas del Estado, le due più grandi compagnie argentine.
Non solo il paese perde le imprese che avevano investito di più nella sua industria e nelle opere pubbliche, ma i pensionati e i lavoratori sono stati truffati. L'opposizione da sola non riuscirà a fermare la privatizzazione. Deputati schierati contro il neoperonismo formano il gruppo degli 8. Reformar el Estado no es privatizar. En un país en emergencia no se puede empezar despidiendo trabajadores. Altri oppositori della spoliazione dell'industria petrolifera sono minacciati o aggrediti. Nel maggio del 91, per aver confermato di fronte alla magistratura le denunce contro Menem e lo smantellamento della YPF, quest'uomo è stato vittima di un attentato in cui venne colpito da 6 proiettili alle gambe. La corrupción de Menem es una locura la privatización de YPF. Es un robo fenomenal lo que está. ¿Cómo no va a haber corrupción si surge de los hechos? Surge de las privatizaciones. ¿Cuáles son los estados patrimoniales de los hombres que votaron esto? Me refiero a los que conducían. Hay que verlos. Uno no ha visto acá pagar, abrir portafolios y pagar dólares. Uno no lo ha visto. Sin embargo, no está desmentido. De modo que cuando existen consultoras, cuando hay tanto dinero para ganar más dinero, cuando hay negocios mientras la sociedad está distraída, mientras existían los hombres que pregonaban las conveniencias de que las empresas del Estado pasaran, o nos olvidamos de Neusta. Y tenían alto rating, no solamente los políticos, En este cambio tenemos que incluirnos también los periodistas, los medios de comunicación. ¿Hasta cuándo vamos a aguantar tantas estupideces? Instrumentos extraordinarios como la televisión y la radio en manos de idiotas para generar pueblos idiotas. ¿Hasta quando? Il congresso del decennio mafioso, che vota leggi vergognose contro l'interesse della nazione, deve riunirsi protetto da cordoni di poliziotti. Gli scontri con i civili sono così numerosi che ogni settimana giungono le loro proteste. Sono pensionati, maestri, impiegati statali, studenti, operai e disoccupati di tutte le estrazioni sociali. Cominciano i tempi bui, in cui il bilancio dello Stato si approva prima a Washington e poi al Congresso. E il ministro Dromi proclama che il paese è in ginocchio ed è tempo di rassegnarsi. Siamo gli alzamano, ossequiosi a menadito. Votiamo con gli occhi chiusi quel che ci dice il partito. Siamo gli alzamano. Legiferiamo nella dimenticanza e l'elettore tradiamo, ignorandone la lagnanza. Lo strumento che viene concepito per consolidare il modello economico è il programma di convertibilità. Dà il via alle importazioni e impone una legge che è un'autentica bugia. Afferma che un peso equivale a $1. Riesce a contenere l'inflazione, ma indebolisce l'industria nazionale. Se prima la produzione nazionale copriva il 95% dei consumi interni e si esportavano macchine, torni, treni e elettrodomestici, ora si importano tessuti, carni, latticini, frutta e pasta.
viene reso ufficiale l'utilizzo del dollaro e tutto si può pagare sia in pesos che in dollari. Ma con l'inflazione zero, gli istituti di credito e le banche impongono dei tassi di interesse da usura, del 50% annuo, mentre in Europa e negli Stati Uniti raggiungono appena il 7%. La festa de "il dollaro a un peso" frena la competitività di imprenditori e commercianti, portandoli alla bancarotta. Scompaiono migliaia di industrie e di officine. La tessile, la metallurgica, quella dei pezzi di ricambio e dei giocattoli, poi ditte a conduzione familiare e altre ancora. Sono gli anni dell'esibizione ostentata di ricchezze accumulate nella disonestà. Tenemos que tratar de no robar por lo menos 2 años. Es lícito la coima, es lícito apropiarse de lo ajeno. Si alguien tiene que meter la mano en la lata, la ponga despacito y chiquitito, que no se vea. La vita si trincera dietro le mura. Nasce il paese dei custodi, delle grandi tenute, dei ricchi e famosi. ¿Usted es peronista? Siempre fui, siempre fui. Certo, in stile pizza e champagne. Tocar YPF, tocar el petróleo en Argentina era tocar a la madre, era lastimar a Gardel, era ofender la bandera. El petróleo bajo la tierra no le sirve a nadie, a ninguno. Esto pasa cuando no usas la cabeza. Yo creo que todos tenemos derecho a una cuota de frivolidad de cuando en cuando. Desde gran seductor que usted tiene, si le molesta un poco. No, todo lo contrario, me ayuda. Perdón, mi amor, porque realmente hace calor acá, ¿eh? Qué guapo que es. Cómo mejoran la estética los políticos, ¿eh? Estoy apasionado por este modelo económico, que es mentira que produzca más pobres, que lo fabrique. Hace muchos años que vivimos acá y siempre esperamos promesas de los políticos, que más o menos los que todos conocemos acá, los encargados de la zona, nunca, pero nunca hicieron nada por nosotros. Acá nosotros, los vecinos que han tomado la iniciativa de cortar la ruta, por lo menos los encargados tomen conciencia de la realidad que nosotros vivimos. Los chicos no pueden ir al colegio. Cuando hay un enfermo al fondo, no puede salir porque no puede entrar la ambulancia, no puede andar un coche. Nosotros queremos vivir dignamente, como merecemos. Somos gente pobre, somos gente humilde. Nosotros no queremos comprar ilusiones. Que nos vengan a nosotros con un asadito, con una ropita, con una botita para los chicos. Y nosotros queríamos que ese rollo se entube. Había todo el dinero, todo lo necesario, pero el dinero que hicieron se lo llevaron ellos. Nos robaron. Si ponemos a hablar de robar, ellos fueron los artífices, digamos, los que enseñaron al pueblo a robar. Ya no pasamos a ser solamente la maestra que antes enseñaba, sino para ser el contenedor social en la escuela. La mamá que te viene a pedir si tenés un par de zapatillas que te sobre de tus nenes, de enfrentar a la misma comunidad cuando tenemos el problema de la inundación. Somos centro de evacuación, pero albergamos a nuestros propios alumnos porque la tormenta le voló las chapas, porque no tienen dónde dormir. El chico está pendiente de lo que está pasando en la casa o pendiente de que terminan de repartir la leche y es el primero ir a la cocina para llevarse los sándwiches que quedan. No lográs captar un minuto su atención porque está pensando en otra cosa. Y a veces se te desmayan. O sea, se te desmayan y le preguntás, bueno, ¿qué comiste anoche? O ¿qué tomaste esta mañana? Y una sopita, te dicen, un té. Y se te desmayan, es muy frecuente. Nosotros ya estamos acostumbrados. Pero te da bronca, te da bronca. Il programma di convertibilità si integra a un progetto di tipo funzionale finalizzato al pagamento di un debito estero ritenuto inesigibile.
Nel 1922 il ministro Cavallo propone un negoziato al ministro del Tesoro americano Nicholas Brady, in cui baratta il debito per il patrimonio pubblico, che infatti si venderà a prezzo da asta pubblica. Le imprese statali si possono comprare con titoli statali, che sono venduti al 15% del loro valore nominale, ma vengono riconosciuti al 100%. Questo accordo farà perdere al Paese più di 30 miliardi di dollari. El gobierno de la Nación Argentina cumplimenta esta noche 7 cabalísticas privatizaciones, 7 sectores estratégicos del quehacer nacional. Encaramos las privatizaciones de la televisión, de los teléfonos, de instalar el sistema del peaje, de instalar la concesión vial o la concesión ferroviaria, también de privatizar las radios y de incorporar, por supuesto, la privatización de la empresa estatal de la aeronavegación. Nosotros hemos ideado un decálogo que dentro de unos días se conocerá, que es el decálogo menemista de la reforma del Estado. El mandamiento 1 son palabras de Menem, él no lo conoce aún. El mandamiento 1 está extraído de sus muchos discursos, dice así: nada de lo que deba ser estatal permanecerá en manos del Estado. Non viene risparmiato nulla. Non importa cosa sia, il suo valore o il motivo della vendita. La concessione dei beni dello Stato sopravvive come eredità dell'antico sfruttamento coloniale. Prima era l'oro di Potosí. Oggi gli utili del petrolio, dell'acqua o delle comunicazioni. Le compagnie straniere fanno nel nostro paese ciò che non hanno permesso che si facesse nel loro. En términos de incumplimiento de las obras de inversión, se le perdonaba. Si no lo hacían o si no se aumentaban las tarifas, como se hizo en la Panamericana, para que el usuario le financie la inversión. No se les exigió capital propio. A mayor riesgo, mayor ganancia. En la Argentina, a nulo riesgo empresario, ganancias descomunales. Duplicó o triplicó en dólares la tarifa. Apenas 26, o sea, el 13% de ese total, se le llevaron casi el 60% de estas utilidades. Telecom en la Argentina, una utilidad media, en todo el periodo del 15%, Telefónica del 16%, las 10 operadoras internacionales más importantes del mundo, entre las cuales están Telefónica y Telecom, rentabilidad promedio 5,4. Estas mismas empresas, que acá son tan rentables, son públicas, en sus países de origen. Le imprese argentine si vendono senza debiti. Lo Stato si fa carico di 150.000 licenziamenti imposti dai concessionari. I principali investimenti vengono dalla Spagna e dalla Francia. La Entel si vende per un quinto del suo valore a Telefonica e Telecom, che la indebitano di 6 miliardi di dollari. La compagnia aerea Aerolíneas Argentinas dava profitti e possedeva 37 aerei. Vengono ipotecati da Liberia per acquistarla. Non ne rimane neanche uno. L'impresa produttrice di acqua viene comprata da un consorzio europeo capitanato dalle compagnie Suez e Vivendi. La indebitano di una quota 8 volte superiore al suo capitale e ottengono guadagni eccezionali senza realizzare le opere necessarie. 800.000 persone rimangono senza acqua e 1 milione senza fognature. Forse però non esiste nella storia del paese uno smantellamento simile a quello del patrimonio ferroviario. È il colpo più duro inflitto alle economie regionali. Migliaia di famiglie sono costrette ad emigrare. Di 36.000 chilometri di linee ferroviarie ne restano 8.000.
Di 95.000 posti di lavoro ne rimangono 15.000. Dopo un decennio, lo Stato si trova a pagare più sussidi di disoccupazione di prima e deve alla Banca Mondiale 700 milioni di dollari, prestati per pagare i licenziamenti, più altri 700 di interessi per aver soppresso 80.000 posti di lavoro. Cuando se hicieron las privatizaciones, no había subsidio para nadie, al contrario, el argumento para privatizar ferrocarriles fue el déficit. Hoy están subsidiados hidrovías, los ferrocarriles, los concesionarios viales. La magnitud de subsidio recibido por las rutas nacionales fueron 1.100 millones de dólares. Y dejaron de pagar 980 millones de dólares de canon. O sea, se robaron 2.000 millones de dólares. Debían pagar un canon por el uso económico de un bien público nuestro como sociedad. Ninguno pagó el canon. ¿Quién no pagó? Ninguno, ni los concesionarios viales, ni el Correo, ni Aunequian. Sistemáticamente la seguridad jurídica en Argentina fue unilateral, es para las empresas. Pues, siempre que renegociaron en contra de los usuarios y consumidores. ¿Cuál es la razón para que siga funcionando semejante impunidad? La política. Y los negocios políticos y los acuerdos políticos. Le privatizzazioni si fanno nell'interesse delle conglomerate. Sono queste ultime a finanziare tutte le campagne elettorali, tutti i governi, tutti i golpe dello Stato e a realizzare tutte le opere pubbliche. Nessun altro settore come quello delle società gode di tanti privilegi. Ottengono mercati protetti, sussidi milionari, vantaggi fiscali, sovrapprezzi, condoni di multe e inadempimenti, proroghe di concessioni e trasformazione in pesos dei debiti in dollari. Hanno il primato nell'inadempimento di obblighi nei confronti dello Stato, nel defraudarlo e fargli causa. Parliamo di Socma e Sideco, della Macri, Bridas, della Bulgheroni, Loma Negra, della Fortabat, Pecom, della Perez Companc, Tecint, della Rocca, poi Benito Roggio, Pescarmona e altre. La disoccupazione esplode come un'epidemia, contagiando tutta la società. Centinaia di code di disoccupati si moltiplicano all'interno del paese. Il tasso di disoccupazione passa dall'11% al 20% e aumenta anche il sottoimpiego. ¿Cuál es la situación de los trabajadores? Han perdido buena parte de su salario, han perdido protección social, han perdido casi todo el derecho al despido, han perdido casi la protección contra los accidentes y las enfermedades. Más de la mitad de los trabajadores están en negro teniendo en cuenta estas condiciones. Se ha llegado prácticamente a la desprotección más absoluta propia de los países más atrasados de la Tierra. Hay terror a resistir, hay terror al despido, hay terror a que mañana no tenga ninguna posibilidad de tener algo. Por eso se admite la rebaja salarial, por eso se admite el empeoramiento de las condiciones de trabajo, por eso se admite trabajar en condiciones de insalubridad. Se admite todo porque hoy perder el trabajo significa la nada, significa engrosar el ejército de mendigos, el ejército de aquellos que están fuera del sistema. Es terrible porque la situación lleva a depresiones. Nel paese dell'America Latina più avanzato nel campo dei diritti sociali, decine di migliaia di bisognosi si accalcano di fronte alla chiesa di San Cagetano, patrono del lavoro, invocando il suo aiuto. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo Argentina es un caso único en el mundo y en América Latina. No se conoce un país que haya entregado su gas y su petróleo sin haber perdido una guerra. Hay que pensar que fue una verdadera traición al país de una clase dirigente. México, Brasil y Venezuela no privatizaron en absoluto su petróleo.
Félix, ¿por qué fue una salvajada la venta de YPF? Fue una salvajada por el papel que tenía YPF dentro del país y en el concierto de las petroleras del mundo. Uno tiene que recordar que cuando Mosconi constituyó la primera empresa estatal del mundo, YPF, se tomó el concepto de que el petróleo es un bien estratégico y la venta de los combustibles un servicio público de interés nacional. Cuando subía el precio internacional, YPF mantenía bajos precios en funzione de sus costos y no del precio internacional. La Yacimientos Petrolíferos Fiscales venne creata nel 1923 sotto la direzione del generale Mosconi. Nel 1907 si era scoperto il greggio in Patagonia. Nonostante i suoi molti detrattori, l'industria petrolifera si sviluppò senza dipendere dal capitale estero, diventando così un modello per l'America Latina. La sua espansione ebbe tanto successo che riuscì a raggiungere un guadagno pari a quello della provincia di Buenos Aires e individuò giacimenti che fruttarono 200 miliardi di dollari. Fue una salvajada por la cantidad de ilícitos que cometieron para privatizarla. Si se aplicara la ley de hidrocarburos, la mayor parte de las concesiones caen. Argentina podría reconstruir rápidamente una petrolera estatal si aplicaran hoy con decisión política la ley de hidrocarburos. Las áreas estratégicas donde más habíamos invertido las concedieron por 25 años por lo que esos pozos producían en 9 meses. El remate fue tan grosero que Menem mismo se llevó las acciones a Nueva York para venderlas. A 19 pesos una acción que costaba 38 y 350 millones de acciones por 19 pesos, tener la estafa del país. Fue tan grande la estafa que se contrató a la empresa McKinley para que rebajara las reservas argentinas y al año siguiente se subieran al mismo nivel que se tenía anteriormente. Vendieron un área con una reserva, supongamos, 100, y la reserva del área tenía una reserva de 140. El monopolio de las 4 empresas nos ha castigado con las tarifas más caras del mundo y paga regalías de las más bajas del mundo. ¿Pero y quién controla los pozos? Sacan lo que quieren. Sí, y hacen simple declaración jurada. ¿Cómo? Por simple declaración jurada nos dicen, nos informan a los argentinos lo que extrajeron. El valor de las reservas y de lo que está bajo tierra y el valor de las instalaciones se lo regalaron. No hubo que montar nada. Estaba el área con los muchachos adentro, con los equipos adentro, y estaban los caminos donde se colocaba el petróleo iba a tal caño, iba a tal otro caño. Toda la que está era la excelente infraestructura que habían tenido las empresas del Estado, especialmente YPF. Si acá no se construyó nada porque las empresas del Estado, tan castigadas, trabajaban con un horizonte de un planeamiento para los próximos 20 años, cosa que se olvidó. Están disfrutando de eso. Si están viviendo del crédito que le dejaron las empresas del Estado en cuanto significa bienes de infraestructura, petroleros y gasíferos. Esta es la realidad de la Argentina. Sarebbe impossibile comprendere lo sviluppo industriale dell'Argentina o della Patagonia senza considerare il ruolo della YPF. Ha portato alla costruzione di gasdotti, acciaierie, strade e centrali termoelettriche. Ha fatto nascere attorno a sé decine di città, promuovendo così il progresso sociale della loro popolazione. Fra le imprese che ha creato ci sono la Comodoro Rivadavia, Caleta Olivia, Cutralco e Plaza Huincul, dove si sviluppò la prima area petrolifera della provincia di Neuquén. Bueno, todo esto que está desolado, que está tapiado, que está abandonado prácticamente, era lo que era Campamento 1 y este sector era la administración, el corazón de YPF. Y esto a partir de la privatización, la gente se comienza a ir porque tiene que buscar otros medios de vida, por eso se producen los abandonos de los hogares, digamos, se busca otros horizontes. ¿Se ganaba bien? No, si los sueldos eran, no teníamos ningún problema. No había problema de salario acá, de necesidades. Nunca nos faltaba un peso a nosotros. Lo que pasó fue un crimen, un asesinato. Esto es impensable. Nadie podía imaginarse que podía suceder una cosa de esta.
Las privatizaciones, acá por lo menos en la zona, se hicieron prácticamente sin inventario. Acá había un montón de elementos que había dejado YPF que desaparecieron. Grandes motores, por ejemplo, vehículos de rezago, material nuevo, trépanos, herramientas, ropa. Había muchísimas cosas que no estaban inventariadas y nadie sabe dónde fueron a parar. Acá se puede desarmar un galpón que nadie sabe dónde está, ni cómo está, ni por qué está. Bueno, esto es lo que queda de la empresa PEXE, que fue formada por el sindicato petrolero SUPE, para que los trabajadores de alguna forma hacerle creer de que iban a ser empresarios. La empresa presenta quiebra, hay sueldo, plata que nos deben. Eso contaba con la complicidad de la gente del SUPE que sabía de todo esto. Ellos conocían muy bien el desmantelamiento que se estaba haciendo de YPF. Si la gente agarraba 40, 50 mil dólares y aunque lo echaran de la empresa y le hacían por ahí hacer un curso de repostero, de computadora, de cualquier cosa, durante un año donde le estaban pagando. Entonces la gente por ahí aceptó la privatización y aceptó el despido, sin pelear. Porque claro, tenía la plata en el bolsillo. Lo que pasa es que esa plata después se la fue gastando. Se compraron vehículos, se ampliaron casas, se pusieron kioscos, negocios. Mucho desocupado. Muchísimo desocupados. Nosotros podemos hablar de 5.000, 7.000 desocupados o más. No hay censo. No hay censo serio que nos diga hay tantos desocupados. Pero sabemos que son miles los desocupados. Sabemos que somos miles los que estamos subocupados y que vivimos a medias. Ma i disoccupati non sono solo quelli della YPF. A loro se ne sono aggiunti altre migliaia, provenienti dalle industrie e dalle attività commerciali che hanno chiuso. Anni dopo, nell'inverno del 96, Cutralcó sarà al centro di una rivolta. Nos estamos cagando de hambre nosotros. Le damos el gas, le damos el petróleo, le damos la electricidad y nos pagan así. Dopo aver esaurito le loro richieste di lavoro, migliaia di disoccupati si insediano nell'autostrada nazionale per giorni interi, sopportando temperature rigidissime e resistendo alle cariche della polizia. Con la prima vittoria nasce il movimento piquetero e il suo primo blocco stradale. Il giudice ordina il ritiro della polizia. La del Estado era un orgullo de todos los argentinos y era una de las 2 o 3 empresas que en el mundo eran tomadas como modelo. ¿Por qué, Gustavo? Porque tenía un manejo de desarrollo gasífero en un país muy especial, con los yacimientos muy lejos, que era prácticamente un relojito. Entonces la copiaban los europeos y la copiaban incluso alguna empresa norteamericana. Y además porque en 50 años de trabajo había incorporado 5 millones de argentinos a disfrutar del gas natural. Y en 90 años anteriores que estaban las compañías británicas, solamente había 300.000 argentinos con un gas importado muy caro. Petrobras había tasado a gas del Estado en 25.000 millones de dólares. Nosotros, con la tasación de consultores internacionales, la vendimos en 2.500 millones de dólares. 10 veces menos. 10 veces menos. 10 veces menos. I danni arrecati dalle depredazioni della Repsol sono così gravi da portare la comunità Mapuche a denunciarli alle organizzazioni internazionali. Bueno, acá nos encontramos en el lugar donde un integrante de la comunidad construyó su vivienda y que bueno, no la pudo habitar porque cuando hizo el pozo de agua para sacar agua se encontró que no tenía agua, no había agua pura, sino que lo que encontró fue gasolina. Este es el caño que puso mi papá en el año 95, supuestamente para sacar agua, para el consumo y para
para sembrar algo. Y ahora ustedes van a ver qué fue lo que sacó. Sacó gasolina. Les voy a mostrar que es totalmente pura. Estamos a 7 años de la descontaminación que supuestamente debió hacer Repsol acá, y lo que sacamos no es agua, justamente, es casi nafta azúcar. Ahí está. Esto no solamente acaba en 55 hectáreas, sino está toda la napa contaminada del agua. De acá hacia abajo, donde da el curso de la napa, el agua se va hacia abajo. Menem patteggia con Alfonsín la sua rielezione, in cambio di una riforma costituzionale in cui si includano nuovi statuti e un terzo senatore per la minoranza, che promuova il radicalismo. Il Pacto de Olivos, o patto del bipartitismo, si realizza senza consultazione o dibattito, a porte chiuse, per garantire la continuità del programma. La riforma legittima Menem, che ha promulgato più di 300 decreti legge, 10 volte di più di quelli di tutta la storia dell'Argentina. All'interno dei partiti, dove ormai si è esaurita la spinta al cambiamento, resta ben poco dei principi ispiratori del radicalismo e del neoperonismo. I partiti vanno via via trasformandosi in un'organizzazione che assegna cariche pubbliche. Un'associazione di professionisti che non si riconosce in nessuna ideologia e che si estende a quasi tutti gli schieramenti, mirando solo ai propri privilegi. Di quello che un tempo era il potente sindacato dei lavoratori, la CGT, resta solo l'eco delle vecchie masse. La sua associazione, con Menem, finirà per svuotare le corporazioni dei lavoratori. Fra i baci e gli abbracci, i pezzi grossi dei sindacati trattano i lavoratori come merci e ne ricavano immense ricchezze. La sociedad argentina le reprocha haber sido parte imprescindible de un pacto mafioso de impunidad que se consolidó en nuestro país en la década del 90. Se le reprocha haber admitido, haber legitimado el remate de las empresas públicas al mejor postor y de una forma realmente a precio vil. Se le reprocha el despojo de los derechos de los jubilados, el despojo de los derechos de los trabajadores, haber justamente brindado impunidad a los políticos che hanno delinquido en la funzione pubblica. Negli ultimi decenni, nessuno degli alti funzionari che ha commesso crimini contro lo Stato è stato condannato.
Con l'appoggio di una giustizia complice, l'associazione illecita fra l'unione politico-sindacale e il potere economico-finanziario consoliderà la mafiocrazia. Cuando términos como patria, bien común, moralidad, respeto al otro y amistad social se encuentran en baja o desmonetizados. ¿Qué va a comer? Tengo 7 chicos, no tengo trabajo. No tengo no tengo ni mercadería, nada, no tengo colchón, no tengo colcha. En la indigencia total estamos aquí. No se puede estar acá. Así ya cayendo de las casillas. No tengo nada por aquí. No me pasa y ve. ¿Cómo se me ha mojado todo? No tenemos ayuda de nada. No sé, se creerá que somos perros, no sé qué se creerán que son los hijos de nosotros. A mí jamás me han ayudado con nada. Yo no tengo ningún plan, a mí no me dan ningún plan. No me pagan nada, no tengo nada. A mis chiquitas les doy de comer polenta, hervido, eso les doy de comer. O mate cocido, porque no tengo. La verdad no tengo. Usted mismo ve, se me moja todo porque no tengo con qué me dan una casilla. Nadie me da una casilla. Siempre han prometido, sí, me han anotado todo, pero no me han dado nada. Nunca, a mucha gente, a la señora que está ahí, todo ella. Doña Mariela, usted también venga después. Tengo una cosa, no sé, mi hermana a mí me dice, andate al médico, todo, porque está muy mal, está flaca, todo. Pero sabe que yo, es una cosa que yo ya no aguanto más, porque la situación como está, que no hay trabajo, y que yo no tenga que darle de comer a mi hijo, a mí me duele un montón. Tiene que ella me pregunta, mamá, ¿qué vamos a comer? Y yo, ¿qué les voy a contestar? No hay, no tengo. Ellos no entienden, son chicos. Pero uno le tiene que decir la verdad. Tiene que decir la verdad, pero bueno, a mí me duele decir que no tengo que darle de comer, pero es la verdad. La mafiocrazia unisce gli imprenditori a politici e magistrati, i trafficanti ai funzionari, i sindacalisti ai comunicatori. La loro connivenza è radicata quanto la loro ipocrisia. Sí, yo presidí la comisión de lavado de dinero que mostró de qué manera todo el dinero negro proveniente de narcotráfico, corrupción y evasión era sacado de Argentina. Iba por empresas máscaras, básicamente constituidas en Uruguay, por eso el sistema uruguayo era de alguna manera el brazo ejecutor de la salida. De ahí una banca de corresponsalía en Estados Unidos o en Suiza. Sí, nosotros investigamos al Citibank, investigamos al Credit Suisse, al Dresdner Bank, al JP Morgan. Es decir, ellos tenían en Argentina el centro de sus operaciones sucias, a través del Citibank, el Banco República y el Federal Bank de Moneta. Llegó a manejar el 60% de los medios de comunicación social de la Argentina. Además, de los medios de comunicación, por ejemplo, canales por cable, Telefe, Azul Televisión, Radio Continental, Editorial Atlántida, torneos de competencias y distintos canales por cables del interior, Cablevisión, además de ser el controlante del paquete accionario de Telefónica de Argentina. Así que no solamente eran los medios de comunicación, sino las telecomunicaciones en Argentina. Obviamente con una fuerte llegada al poder político y sobre todo a la Suprema Corte. Recordemos el famoso fallo de la Suprema Corte para habilitar el rebalanceo de tarifas telefónicas que benefició a Telecom y a Telefónica de la competencia internacional. Y que sospechosamente en esta investigación que realizamos en Estados Unidos, uno de los miembros de la Corte, el primo hermano del abogado de Moneta, terminó con un depósito de $800.000 hecho en el Citibank de Nueva York. ¿En cuánto se calcula el vaciamiento o el giro por las comisiones de las privatizaciones? Entre 5.000 y 10.000 millones de dólares. ¿Y quiénes son los responsables? Hay 3 personajes centrales, Cavallo, Menem y Cohen. Es decir, en el periodo de los últimos 10 años. Y un banco lavador, el Banco General de Negocios. Ahora, también detectamos nosotros
coimas pagadas al gobierno de Alfonsín, básicamente al Banco Central de la República Argentina, por parte del BCCI, un banco lavador de narcotráfico que después financió el 80% de la campaña de Menem. Queda clara la complicidad entre la clase política, el narcotráfico y finalmente la política también de exacción. Saccheggiare i fondi pubblici attraverso sovrapprezzi e dividendi è la norma nelle contrattazioni statali. Si calcola che più del 20% degli investimenti statali vada perso nelle cosiddette commissioni. Il ministro Mansano, riferendosi al presidente, dirà che rubava per la corona. Presidente, ahí, presidente. Uno dei maggiori focolai di corruzione è il PAMI, opera sociale dei pensionati. L'intricata rete criminale di contrattazioni con imprese appartenenti a funzionari riesce a sopravvivere a vari governi. Jaciretà è una delle più grandi dighe di sbarramento del mondo, con una barriera di contenimento del fiume Paraná che raggiunge i 67 km di lunghezza. È la più grande opera che sia stata finanziata dagli argentini e dai fondi neri della politica nazionale dagli anni della dittatura. ¿Cuál fue el mecanismo de la corrupción en Jaciretá? Bueno, fue sobrevaluar siempre los valores de las obras, alargar los plazos de obra, llevar la obra hacia adelante como hoy estamos sin poder terminarla y generando costos, porque estamos hablando de 13.000 millones, pero todavía no sabemos cuándo la vamos a terminar. 5 veces más costaba. 5 veces. Le doy un ejemplo concreto. La reprogramación 85, evaluada en 30 millones de dólares, que fue informada durante varios años al Banco Mundial, al Banco Interamericano de Desarrollo. Ese valor terminó firmándose en el año 89 en 180 millones de dólares. Muchos los firmaron, algunos no la firmamos y así quedamos fuera del trabajo de Jaciretá en la consultora. ¿Entre esos usted? Entre ellos. ¿Y quién estaba era un frente a la señor Carretoni. Fue el que manejó toda la campaña de Alfonsín en su momento y de Angelos en el otro. Convencional constituyente también Convencional en el 94. Constituyente en el 94. El señor Carretoni, que era el dueño de la consultora líder del Grupo Argentino. Suegro del director general de la constructora. ¿De quién? Repítemelo. El señor Carretoni, suegro del ingeniero Rizzo. Es decir, que el jefe de la consultora que debía controlar costos, terminación, calidad técnica de las obras, era el suegro del constructor. Exactamente, eso. La Argentina enviaba armas rumbo a Ecuador en guerra con Perú, en momentos en que la Argentina era garante de la paz entre Ecuador y Perú. Violábamos también con armas hacia Croacia y hacia Bosnia, violábamos la disposición de Naciones Unidas para esta maniobra, fabricaciones militares, conducción del ejército argentino, fábrica militar de Río Tercero, por donde pasaron la mayor cantidad de armas que venían desde el norte argentino con zona liberada. ¿Qué se hizo? Se voló la fábrica militar de Río Tercero con 7 muertos argentinos. Después de marzo del 95, era menester hacer desaparecer todos los rastros, entre ellos los documentos, los inventarios y todas las huellas que podían demostrar de que aquello no fue una casualidad, sino fue una clara intencionalidad al servicio del encubrimiento. ¿Quiénes componían esa banda para la asociación ilícita? Califican como jefe de la asociación ilícita
a un expresidente de la República, Carlos Saúl Menem. La lista no es aquí terminante, ¿no? Hay muchos más, pero hay también algunas circunstancias como estas. Los suicidios, muertes accidentales. Se cae un helicóptero enfrente al hipódromo argentino en el campo de polo, donde muere uno de los hombres claves. El general Juan Carlos Andreoli. Se suicida con mano invertida el capitán Estrada, hombre que ha formado parte de las bandas del terror en los tiempos horrorosos en la República Argentina. En este cuadro, lo que hoy falta investigar es dónde está la plata que se robaron. Carlos Menem, suo cognato Emir Joma, Cavallo e altre autorità coinvolte nel traffico delle armi vengono arrestate. Ma la Corte Suprema le lascia a piede libero. Il crimine si è infiltrato a tutti i livelli della classe dirigente. Ministri, giudici e alti funzionari accusati di corruzione sono convocati di fronte alla giustizia. Fra di loro i neoperonisti Alberto Coan, Gerardo Sofovich, Juan Carlos Alderete, Matilde Menéndez, María Julia Alzogaray, Carlos Grosso, Claudia Beggio, Triaca, Dadone, Grisanti, Amira e Emir Joma, Vico e Spadone, i funzionari radicali Del Conte, Masorin e molti altri, e i candidati alla presidenza Angelos e Massacessi. Me pongo al frente de lo que hace a combatir la corrupción. Las anteriores amenazas se referían a una causa por exportaciones de oro, donde se generaron aparentemente créditos fiscales ficticios. Si no querés que te arruinemos en el trabajo y la vida, deja de romper las pelotas, me corta en el brazo de altura. Negli anni di Menem, la mafia si è sviluppata con il benestare del governo e ha posto le basi per le sue attività future. Organizza decine di sequestri finalizzati all'estorsione, omicidi, furti di veicoli, morti sospette o per grilletto facile, finti incidenti e suicidi mai chiariti. Nell'Argentina dei clan mafiosi, la propaganda elettorale dell'alleanza promette occupazione e lotta contro la corruzione nel rispetto del programma economico e del debito estero. Insieme al Partito Radicale e al fronte di centro-sinistra Frepaso si prefigge di indagare su funzionari, ma non sulla macro corruzione delle privatizzazioni, né tantomeno sul saccheggio finanziario del paese. Fernando de la Rúa e Carlos Alvarez sconfiggono il candidato neoperonista Eduardo Duhalde. Il nuovo governo continuerà con la politica recessionista del Fondo Monetario. Una volta ancora il mandato della cittadinanza verrà tradito. Ci sarà un calo dei salari pubblici e un aumento delle tasse. De la Rúa va in Spagna, portando con sé la proroga della concessione del giacimento di gas più ricco del paese, Loma de la Lata, a favore dell'industria petrolifera Repsol. Un patrimonio del valore di 50 miliardi di dollari che viene consegnato, violando la legge, per soli 300 milioni. Il governo corrompe il Senato per votare la legge sulla flessibilità del lavoro. Il vicepresidente Álvarez non critica la legge, ma la corruzione, e richiede delle indagini. Presento mi renuncia indeclinable al cargo de vicepresidente de la Nación, para no perjudicar al presidente ni alterar la vida institucional.
Álvarez abbandona i suoi elettori e promuove il ritorno di Cavallo. Eletto superministro, rinegozia il debito estero. L'operazione, denominata Megacanje, è un'altra enorme truffa che costerà al paese 55 miliardi di dollari. Il miracolo argentino sfocia in una catastrofe sociale. I programmi di Cavallo eliminano la classe media, rendono più ricchi i ricchi e più poveri i poveri. Il 60% del reddito resta in mano ai più ricchi, il 10% della popolazione. Está padeciendo la gente tiene hambre, somos guerrilleros, mira la arma que tenemos. De la Rúa sceglie la strada della repressione. 2 giovani disoccupati vengono assassinati a Corrientes durante lo sgombero di un ponte. Altri 3 piqueteros sono uccisi a colpi di pistola a Salta e Jujuy. Un presidente eletto dal popolo non aveva mai causato la morte di tante persone in così poco tempo. El viento me confió cosas que siempre llevo conmigo. Me dijo que recordaba un barrilete y 3 niños. Que el sauce estaba muy débil, que en realidad él no quiso. Que fue uno de esos días que todo es un estropicio. Iba cargado de culpa y seguía confesando. En su lomo de distancia no cabalgaba ni un pájaro. Era un fantasma ese viento, un alma en pena penando, y en ese telar de angustias tejió sus babas el diablo. Aquí se pudo prever con exactitud qué iba a pasar luego de cada ajuste económico que existía en el país. Los famosos ajustes, estos desde la época de Alfonsín, de Menem y demás, cada ajuste significaba la irrupción en el hospital de una cantidad enorme de desnutridos, de niños desnutridos y de sus familias. Entonces era como decirse uno a otro, mira, esperemos, todos 3 meses hay que preparar cama. Venía una cantidad impresionante de chicos desnutridos. Hasta que nos hartamos y en el año 82 salimos a la calle e hicimos un gran movimiento que salió en todos los diarios y que interesó a todo el país. Pero la política siguió, la política del ajuste. Cada ajuste era una puñalada en el corazón para un médico que venía aquí porque sabía que después de ese ajuste, 3, 4, 5, 6 meses más, los chicos que nacían en ese periodo no iban a comer. Entonces íbamos a tener esta cantidad de chicos y de ahí nació este documento que nosotros hicimos hace poco que dice, otros toman las decisiones, nosotros lo vemos morir. Pero resulta que cuando nosotros empezamos a leer, traducíamos bibliografía del inglés. Entonces nosotros veíamos cómo se solucionaba, cómo le arreglábamos los líquidos, cómo le arreglábamos la sal, cómo le arreglábamos las proteínas. Y después ya, viendo que cada vez era más y que nos sobrepasaba, empezamos a leer otras cosas. Hasta llegamos a leer un libro argentino, Juan P. Garrahan, no sé si le suena. Dice, la desnutrición no es una enfermedad socioeconómica y cultural, que se soluciona poniendo a trabajar a todos los factores de la nación. No dice que le vamos a dar alimento, que le vamos a todos los factores de la nación. Y ahí explotó todo, ahí ya nos dimos cuenta. ¿Qué hacemos nosotros con el desnutrido mandándolo a la casa? ¿Qué hace la nación? Claro, le damos un enfoque cientificista. Claro. Pero este último año fue una explosión atómica. Nosotros teníamos 18% de chicos desnutridos en el hospital, pasó a prácticamente el 80% de chicos desnutridos en el hospital.
ustedes ven un basural, los niños sin padre, una chica de 14, 15 años embarazada, ningún padre, un montón de los hijos de nadie, donde comen un día sí, un día no. Y yo les digo a esa chica que tiene 14, 15 años, mira, dale a tu nene para que la diarrea, pollito, polenta, lechecita, agua limpita. Bueno, eso es una falta a la ética, eso es una crueldad inconcebible. ¿Cómo le voy a decir si ella está comiendo de la basura? Los chicos viven de la basura. Estos son sobrevivientes de la tercera generación de desnutridos, o de la segunda generación, los que están dando a luz estos chicos. Porque cuando se produce el fenómeno mueren muchos chicos. Los que logran sobrevivir, sobreviven con baja estatura, con menos fuerza, con menor capacidad intelectual, pero no por eso dejan de ser personas. Y no por eso dejan de tener sentimientos. Eso de calificarlos como si fuera un subproducto de la sociedad es indignante. Son personas como vos y como yo. No solamente desde el punto de vista de los derechos, sino desde el punto de vista de que también le duele un hijo, de que también le duele una criatura que se le muere, que se le enferma, y de que también tiene derecho a tener su casa, su agua potable, su comida todos los días, su trabajo. Los derechos, aquí hablamos de derechos humanos. ¿Qué derecho humano tiene esta persona? Se le han pisoteado todo, absolutamente. La idea que yo percibo es de que algún sector de la sociedad se está queriendo deshacer de estas personas. Y restan a ese sector de la sociedad. ¿Y cuál es ese sector de la sociedad? Está identificado, el que se llevó todo. 90% de indigentes, 10% que lo tienen todo. No sé qué modelo, esto no es un modelo, esto es una cosa que yo tengo 54 años y es siempre lo mismo. La historia es ajustemos. El que vino no sabía ajustar y sigamos ajustando. Y se cagan todo. Y los chicos se los va corriendo como de la mesa y caen abajo y no comen nada. Lo que no se quiere ver del país, que es la gente que nace, vive y muere sin documentos, sin estar registrada, la otra Argentina, la oculta, con los que están incluidos y los excluidos. Porque con los excluidos ya no nos interesa ni rescatarlo, que no se reproduzcan, ponerle DIU, esterilizarlo, sacarlo de circulación. Todavía nadie se animó a decir no mostrarlo. Considerando che la produzione alimentare del nostro paese può coprire il fabbisogno di 300 milioni di persone, i livelli di povertà che denunciava il film L'ora dei forni negli anni 60 possono considerarsi una profezia del genocidio neoliberista degli anni 90. A causa di malattie curabili o denutrizione, in Argentina muoiono ogni giorno 55 bambini, 35 giovani e adulti e 10 anziani. Una media di 35.000 persone l'anno.
Il paese viene presentato al mondo come un modello da imitare. Il Fondo Monetario Internazionale rende omaggio a Menem a Washington per il miracolo argentino. Esta foto para mí va a ser estupenda para mí. Para mí también. La suya no sé. No, sí, vamos. Ya no sé. Me parece que ya le dije que una foto con el diablo siempre es peligrosa. No, pero no sé, por favor. I responsabili del genocidio sociale non sono solo i nostri governanti, ma anche le organizzazioni internazionali e i loro mandanti, cioè gli Stati Uniti e l'Europa, e l'iniquità dei rapporti commerciali fra il nord e il sud del mondo. I programmi economici neorazzisti che hanno prodotto grandi guadagni grazie alla segregazione e alla morte di milioni di persone devono considerarsi a tutti gli effetti crimini di lesa umanità in tempo di pace. I loro autori e esecutori non possono restare impuniti. Dopo un quarto di secolo, il bilancio economico è devastante. Il debito statale e privato è passato da 7,8 miliardi a 170 miliardi di dollari. Ma quasi altrettanti sono stati pagati a titolo di servizi e 150 miliardi sono stati spediti all'estero. L'Argentina ha poi perso altri 150 miliardi per i sussidi agricoli in Europa e negli Stati Uniti. Dal 1999 la crescita è zero e il paese si dirige verso la svalutazione e la bancarotta. Dopo aver visto questo documentario, si potrà pensare che la realtà non si può cambiare e che i responsabili del saccheggio sono i trionfatori e noi i vinti. Ma le cose stanno diversamente. Né la dittatura, né Menem, né De la Rúa sono riusciti a consolidare i loro progetti. E i beni dati in concessione non sono andati persi per sempre, perché sono recuperabili. Il modello neoliberista si è concluso in un'ecatombe. I suoi autori non sono riusciti a vendere tutto ciò che desideravano, né le più grandi banche pubbliche, né i grandi cantieri navali di Rio Santiago, né le centrali termonucleari, né Jaciretà, Salto Grande o EPEC. Menem e De la Rúa non hanno potuto imporre misure repressive e neppure fermare le marce silenziose per i crimini mafiosi e il grilletto facile, o fermare la tenace opera delle madri, delle nonne o dei figli dei desaparecidos. Qualcosa glielo ha impedito. Migliaia di lotte e mobilitazioni della resistenza del movimento sociale, nato durante il decennio. Organizzazioni territoriali, piqueteros, mense e assemblee di quartiere, occupazioni di terreni e insediamenti, la grande marcia federale e centinaia di altre marce e di scioperi nazionali. Il movimento CTA, le fabbriche recuperate dai loro lavoratori, le continue proteste dei pensionati,
Le lotte delle donne delle zone rurali, degli studenti, dei risparmiatori, dei commercianti, degli artisti, sono culminate in questa rivolta spontanea di dicembre, che come quella del 17 di ottobre del 1945 o di Cordoba nel 1969 è destinata a cambiare la storia argentina. Pido mi dinero para nosotros la gente. Yo digo que